Dios les bendiga en esta preciosa, ya casi tarde, ¿verdad? Mañana tarde. Estamos contentos de una vez más estar aquí en su canal 38, dándole gracias a Dios por esta oportunidad que nos brindan y a nuestro Señor Jesucristo, primeramente, dándole gracias también por su vida, que usted que nos está viendo en esta mañana y que creemos profundamente que Dios tiene una palabra para su vida. Quiero saludarle, mi nombre es el pastor Jorge Stickler de la Iglesia Tabernáculo de Fuego de los Ministerios Llamada Final, allá en Ciudad Juárez. Estamos ubicados ahí en el 354, Colonia Partido Romero, calle Anáhuac. Y allí tiene un lugar los domingos a las 11:30 de la mañana, a las 7 de la tarde los jueves, hermanos. Y los lunes tenemos pues un discipulado virtual. Así es que, mis amados hermanos, damos gracias también, hermanos, a todos aquellos que también se han unido en oración por este canal 38, y también les invitamos a que no deje de marcar mientras está la grabación de este programa de Unidos en el Amor de Cristo al 915-532-8518. Si usted tiene una necesidad, si usted está pasando por un problema, usted clame al Señor, pero puede hablar a este canal donde le van a auxiliar espiritualmente, donde le van a orar por usted, donde usted puede poner su petición. También si desea donar al canal 38, también es una buena siembra, una buena tierra donde usted puede sembrar. También hable al canal 38 al 915-532-8518. Y bueno, mis amados hermanos, gracias a Dios que nos permitió llegar aquí. Y en esta tarde traemos la continuación del mensaje pasado que le hemos titulado, ¿verdad?, la expulsión de las 7 naciones. Y hemos hablado un poquito lo que es, hermanos, de lo interior del ser humano, que el ser humano es cuerpo, alma y espíritu, y cómo las ligaduras, las ataduras llegan al alma del hombre, y el hombre se ve en muchas dificultades. Dice el Señor que Él hizo correcto al hombre, pero el hombre se buscó muchos males. Y los males sabemos que vienen por medio de una recepción en su infancia, en su adolescencia, aún todavía en su adultez. Y esas recepciones vienen a afectar gravemente al interior del ser humano. Es cuando nosotros podemos ver una persona hundida en una amargura tremenda, en una depresión, en ira, en varias cosas, en orgullo, en temores, en tantas cosas que el alma recibe. Y también podemos ver que, hermanos, allí se guardan los remordimientos, la ira, el rechazo, el desamor, falta de afecto, problemas, hermanos, interiores, y también vemos la irresponsabilidad. Todas esas cosas son áreas que están allí, pero Deuteronomio capítulo 7 nos lo describe como una figura, el Señor, y nos hace ver cómo el Señor ordenó a Moisés cuando ordenó pues al pueblo de Israel, más bien, a que expulsaran estas naciones de ellos, ¿verdad? Allí en el capítulo 7 dice: cuando el Señor tu Dios te haya introducido a la tierra donde vas a entrar para poseerla, y hayas echado delante de ti a muchas naciones. Y menciona a los hitatitas, a los gergeseos, amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos, los jebuseos. 7 naciones más grandes y más poderosas que tú, les dice a los del pueblo de Israel. Y cuando el Señor tu Dios las haya entregado delante de ti, dice, y los hayas derrotado, los destruirás por completo. No harás alianza con ellos, ni te apiadarás de ellos. Entonces, ¿qué está diciendo Dios allí, hermanos? Porque en el Antiguo Testamento sabemos que es una literatura, es una
una palabra escrita como mandamiento, como ley, hermanos, que está actual en lo espiritual a nuestra vida, porque todas estas cosas fueron escritas para aquellos que hemos alcanzado estos tiempos finales como ejemplo. Entonces, si Dios está enseñando en Deuteronomio capítulo 7 que hay 7 naciones, está hablando, les decía la vez pasada que en las naciones tiene que haber reyes, tiene que haber hermanos custodios, tiene que haber capitanes, tiene que haber sargentos y toda esa clase que son figuras de seres espirituales que ponen guarnición a esa nación, que algunos guardan el orden, algunos guardan las leyes y etcétera, etcétera. Pero también, hermanos, sabemos que las naciones tomaban rehenes de otros pueblos, de otras naciones. Y todo eso hablamos la semana pasada. Pero ¿por qué estamos hablando de esto? Porque yo sé que allá atrás de estas cámaras hay alguien que batalla con su carácter, batalla con actitudes, batalla con cosas difíciles, cosas que verdaderamente atormentan su vida y que el Señor ha querido que él sea libre o ella sea libre. Por eso es que nosotros en esta mañana traemos este mensaje. Y fíjese, y hablamos de la primera nación, hermanos, que eran los heteos. Y los heteos nos hablan, hermanos, allí, porque la palabra etea es una palabra, hermanos, que se descodifica en el hebreo, que nos habla de miedos, terrores, temores y desconfianza. Entonces, cuando nosotros vemos que una persona tiene teos dentro de ella, una nación, ¿verdad?, que hace guerra dentro de la persona, es una sombra, es una figura. No estamos hablando literalmente, estamos hablando de las áreas del alma. Porque una de las áreas del alma, cuando nosotros recibimos alguna noticia negativa, entonces a veces nos llenamos de terror o de temor, hermanos, y empezamos con ese miedo. Yo hablaba de 4 facetas que se desarrolla lo que es un terror. Por ejemplo, cuando estos temores se desarrollan, vienen por medio de un susto, que ya viene la preocupación. Cuando viene la preocupación se vuelve miedo, que ya viene, hermanos, aquellos pensamientos de que les va a suceder algo. Cuando viene el pánico, la gente puede causarse daño, puede causar daño a alguien más por su conducta repentina de actuar. Pero también cuando hablamos ya del terror, una persona puede desfallecer aún de un infarto por el grado y el nivel del miedo que ya adoptó. Entonces, en el libro de Job nos habla la palabra de Dios y nos dice en el libro de Job 3:25, fíjese que el miedo no es bueno, no es saludable para ninguna persona. Entonces dice, porque el temor que me espantaba me ha venido. Entonces dice la palabra de Dios, y me ha acontecido lo que yo temía tanto. Es decir, que lo que uno empieza a temer, muchas de las veces uno provoca que venga eso. Job lo estaba diciendo en el libro de Job 3:25, que los terrores, los miedos que él tenía, eso le vino a suceder. Porque el miedo no es un buen compañero, el miedo no es un buen habitante, el miedo es un adversario que puede traicionar tus nervios, puede paralizarte, puede inmovilizarte, puede entorpecer tu mente, puede causar desgracias en tu vida. Por eso en esta mañana que estás oyendo eso, si tú padeces de temores, clama al Señor Jesucristo o háblanos al 915-532-8518 para que puedan orar por ti, para que puedas poner tu petición, porque ese temor no es de parte de Dios. De hecho, el Señor dice que, hermanos, que la cobardía no viene de Él, sino que Dios nos ha dado un espíritu de valentía, no de cobardía, sino que el Señor trabaja en nuestro interior a través de su Espíritu Santo, dándonos la confianza, dándonos la autoridad y el poder, pero sobre todo la paz interna que uno puede obtener. Bueno, entonces hay una versión que dice en esa misma escritura, en Job
3:25, pero esta es otra versión, dice: lo que más temía fue lo que me sucedió. No tengo paz ni sosiego, no hay descanso para mí, sino ansiedad. Y eso hablamos la vez pasada. La ansiedad tampoco, hermanos, no es buena. La ansiedad viene por temores que uno tiene dentro. No es bueno que una persona camine con temores, no es bueno que uno esté atrapado en temores. Tú tienes que confiar en Jesucristo, tú tienes que confiar en Dios, el Padre, y tienes que rendirle toda tu ansiedad al Señor. Echa tu ansiedad sobre Él y Él te hará descansar, hermanos. Por eso Él dice: venid a mí todos los que están cargados y cansados, porque yo los haré descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligero. Entonces, el Señor es experto en poder sanar esas áreas y derrotar a los heteos que nos están atormentando dentro de nosotros. Pero hay otra nación que también se llama los jerjeseos, que estos habitantes del alma, hermanos, los jerjeseos, esto significa, descodificando la palabra hebrea, significa desobligado, insensibles, irresponsables y duros de corazón. Eso es lo que los jerjeseos causan dentro de las personas cuando son insensibles o desobligados. Cuando una persona es desobligada es porque es insensible. ¿Cuántos hijos no existen hoy en día que no ayudan a sus padres, que los ven ya grandes, viejitos, ancianos, pero los ven batallando, pero no son capaces ya de ir y ayudar a esos padres que ya están grandes de edad? Simplemente en este tiempo vivimos en una sociedad también disfuncional, donde los hijos son tan desobligados muchas de las veces, no todos obviamente, pero muchas de las veces por la insensibilidad, porque no se les enseñan los principios, los valores de una sociedad sana, de una sociedad diferente, ¿verdad? Y les enseñamos muchas veces la irresponsabilidad, cuando un padre le da todo al hijo sin ponerle limitaciones, y aquel hijo crece creyendo que él lo merece todo y que él no está obligado a hacer ninguna actividad, ninguna tarea en la casa. Entonces los jerjeseos agarran fuerza dentro del alma de esa persona y lo hacen irresponsables o desobligados o insensibles al dolor ajeno. Por eso la Escritura nos enseña en Hechos 28:27 y dice: porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen, y con sus oídos y sus ojos han cerrado. Dice: no sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Entonces, hermanos, estos jerjeseos causan daño en la sociedad, daño en las familias y daño en las personas tremendamente. Por eso es que es importante que a través de la administración de la palabra de Dios, a través de conocer al Señor y del Espíritu Santo, puedan ser expulsados estas naciones que a veces están escondidas dentro de nosotros. Y lo más importante es que dice el Señor: no te apiades de ello. O sea, no podemos conformarnos con ser hermanos desobligados o irresponsables o insensibles a la necesidad de otra persona. Tampoco no podemos permitir que el miedo tome control de nuestra vida y sea como un gobernador, ¿verdad? Entonces, la tercera nación que yo veo, hermanos, allí en Deuteronomio 7, son los amorreos. Y estos amorreos, hermanos, dice que su significado de amorreo, cuando alguien tiene amorreo, hermanos, la característica de estas personas son que les gusta, hermanos, el palabrerío, la habladuría, los chismes, las calumnias, hermanos, la murmuración. ¿Y cuánta gente no tenemos murmuradora, hermanos, en las iglesias, hermanos, en los trabajos donde nos rodean, que a veces van a murmurar, hermanos, de cosas? Pero ¿sabe qué? Esta nación de los amorreos se manifiesta a través de que hay amargura en el alma de esa persona. Cuando una persona está insatisfecha, cuando una persona es envidiosa, cuando una persona no se conforma, sino que siempre quiere, hermanos, apantallar, quiere ser más que las personas, quiere tener lo que otras personas tienen, hermanos, o muchas de las veces por irrespetuosos les gusta difamar o les gusta hablar mal de la persona. Entonces, el Salmo 106, verso 21 nos dice: se
olvidaron de Dios su Salvador, que había hecho grandes cosas en Egipto, maravillas en la tierra de Cam y cosas asombrosas en el Mar Rojo. Él dijo a los que hubiesen destruido, dicen, de no hubiese puesto Moisés su escogido en la brecha delante de él, a fin de apartar su furor para que no los destruyese. Aborrecieron la tierra deseable. Fíjese lo que dice, no creyeron en su palabra, sino que murmuraron en sus tiendas y no escucharon la voz de Dios. Una persona que murmura del siervo, de la sierva, de los hijos de Dios, de la iglesia, de las cosas de Dios, son personas que no les gusta escuchar la voz de Dios. Y estos amorreos causan tanta división en las iglesias, tanto daño en los trabajos, tanto daño en las casas. Y a veces hay pleitos en las casas que a veces ni se hablan porque aquel dijo de este y aquel dijo del otro. Entonces, expulsemos esta nación también de nuestra alma. Si esto está estorbando allí, hay que reconocer delante de Dios, hay que pedirle que seamos sanos y libres de esta nación. Pero la cuarta nación que yo le traigo en esta mañana es los cananeos. Los cananeos, hermanos, si Dios dijo que expulsaran estas 7 naciones eran porque son dañinas y son una figura y son una sombra para nuestros tiempos, pero ahora se manifiestan en el interior del hombre, porque de la abundancia del corazón habla la boca. De allí salen todos los homicidios, de allí salen todas las murmuraciones, de ahí sale toda mentira, de ahí sale todo engaño, toda cosa mala. Entonces, la cuarta nación que aparece es los cananeos. Y esta palabra cananeo quiere decir tierras bajas o inmoralidad o impuro o bajeza. Entonces, cuando nosotros vemos esta nación de los cananeos, esto nos habla de la inmoralidad. Porque dice Efesios 5:5, dice, porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Oiga lo que dice allí, una persona inmoral no tiene herencia en el reino de Cristo ni de Dios. Entonces, no sé si usted se recuerda que en uno de los temas le hablé de lo que es el paraíso, el reino, hermanos, y el infierno. 3 cruces que estaban en el monte de Calvario, que una es la de Jesús, la en medio, el ladrón de la derecha, el ladrón de la izquierda. Uno de ellos era inmoral. Y uno de ellos era un ladrón que alcanzó misericordia a última hora, una persona predestinada. Sin embargo, vemos cómo el Señor, cuando le piden el reino, le dijo, no, desde hoy estarás en el paraíso. Entonces, ¿por qué le hablo esto? Porque hay un reino, hay una herencia, y es el reino de Dios, donde hermanos, cuando nosotros expulsamos a los cananeos, dejamos la inmoralidad, la impureza, la bajeza, la grosería, porque son gente grosera. Entonces es cuando nosotros podemos liberarnos de esta inmoralidad que se manifiesta dentro de nuestro corazón. Pero la quinta nación, hermanos, vienen siendo los fereceos. Y los fereceos significa enfermedad, llagas, heridas, malos recuerdos o tormentos. Entonces esta nación es una enfermedad en el alma, o una alma enferma, hermanos, a causa de sus heridas, que nunca logra esa persona despojarse hasta estas heridas de su infancia o quizás adolescencia, adultez, que afectan su estado emocional gravemente. Es decir, por experiencias que esta persona tuvo cuando era pequeña o era joven, hermano, nunca ha logrado sacar eso de su mente, y cada rato está hablando de lo mismo y vuelve a traer lo mismo. Es una alma enferma, hablando espiritualmente. Por eso el Salmo 41:1 dice, para el director del coro, Salmo de David, bienaventurado el que piensa en el pobre en el día del mal, el Señor lo librará, el Señor lo protegerá y mantendrá con vida, y será bienaventurado sobre la tierra, y no lo entregará a la voluntad de sus enemigos. Entonces dice, de sus enemigos en el verso 3, el Señor lo sostendrá en su lecho de enfermo,
y en su enfermedad restaurará su salud. Esa palabra salud quiere decir alma. Y yo dije, oh Señor, ten piedad de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Entonces, hay enfermedades en el alma que, hermanos, nos causan, hermanos, tanto mal, porque no hemos soltado las cosas pasadas, no hemos perdonado, no nos hemos liberado. Necesitamos liberar nuestra mente de todo y pedir perdón y ser perdonados también. Y como el tiempo corre muy recio, entonces vayamos con la sexta nación, que son los heveos. Los heveos quiere decir, hermanos, sin identidad, sin rumbo, sin protección o sin propósito. Entonces, esto quiere decir que en el alma se puede anidar un cambio de género, un desvío del diseño original de la persona. Quiere decir que simplemente no tener metas y sueños en la vida por no saber quiénes somos verdaderamente en Cristo Jesús. No sé si usted recuerda cuando el diablo le sale a Jesús y le dice, si eres hijo de Dios, dile a esas piedras que se conviertan en pan. Jesús sabía su identidad y le dijo, escrito está, Satanás, no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando uno tiene identidad, uno sabe que la prioridad es la palabra de Dios, no es el trabajo, no es la casa, no son los hijos, primero Dios y después vienen todas las cosas. Por eso, ¿de qué nos estamos alimentando? ¿Qué es lo que el diablo nos está ofreciendo? Para que nosotros perdamos la identidad como hijos de Dios. Por eso volvámonos de corazón, llama al 915-532-8518, pon tu petición y vamos a estar orando por tu necesidad. Vamos con la séptima nación, que son los jebuseos. Entonces, jebuseos, esto está tremendo, porque esta palabra nos habla de la rebeldía, nos habla del endurecimiento y lo violento, la violencia. Entonces, hermanos, ¿qué quiere decir, querida persona? Estos jebuseos es la rebeldía que se vuelve en contra de Dios, como su creación. Cuando a Jesús lo crucifican, la corona de espinas en su cabeza representa la rebeldía de su propia creación. Entonces, si usted se recuerda, cuando Adán y Eva pecan en el huerto del Edén, el huerto se vuelve espinas y alborjos. Entonces quiere decir que estas espinas representan, la corona de espinas representa, hermano, una rebeldía. Entonces, ¿cuál rebeldía? ¿Dónde nace? En el corazón, en el alma del ser humano. Y es una nación fortificada que tiene reino, que tiene, hermanos, tiene vallado, que hay que derribar. En otras palabras, podemos decir que, hermanos, cuesta trabajo recibir gobierno cuando uno es rebelde, es porque no le gusta a uno el gobierno de Dios. Ezequiel capítulo 2 verso 3 dice, entonces me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a una nación rebelde que se ha rebelado contra mí. Ellos y sus padres se han levantado contra mí hasta ese mismo día. Otro salmo dice, Salmo 66:7, dice, él domina con su poder, él domina con su poder para siempre. Sus ojos velan sobre las naciones, no se enaltezcan los rebeldes. Entonces, amada persona, amado amigo, estas 7 naciones que acabamos de ver nosotros existen dentro de nosotros, existen dentro de las personas, porque Satanás no descansa. Él vino a matar, a robar y a destruir, mas Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Tú puedes ser liberado de estas actitudes, de estas áreas que están afectadas, de estas áreas que te han atormentado por mucho tiempo, ser libre del temor, ser libre de toda inmoralidad, ser libre de todos aquellos chismes, palabrerías que se han manifestado, hermanos, de la desobligación, de la insensibilidad del corazón. Puedes ser libre de la enfermedad de tu alma, que siempre estás cayendo en espíritus cíclicos. Entonces, en esta hora, hermanos, también podemos traer sanidad, hermanos, y tener una identidad y saber cuál es nuestro propósito en nuestro camino. Y también expulsar esta nación de los jebuseos de la rebeldía, de recibir el gobierno del Señor y decir, vénganos hoy tu reino. Pero como nos queda poco tiempo, vamos a estar orando por Daniel,
Daniel por sanidad y su familia. Y también quiero orar por Esther y su yerno Rogelio, que bueno, no sé qué dice, que le liberen su carro, y vamos a orar por ellos. Bueno, por Lidia, vamos a orar por ella también. Vamos a orar también por Socorro, liberación de temores. Mire, ahí está. Y bueno, no soy muy bueno para leer, pero bueno, vamos a por Dolores Lozano, y luego también por Florencia. Bueno, no sé cómo dice, pero Dios conoce esta petición. Y por también Hortensia, está pidiendo oración, y por Raquel. Y vamos a levantar allí con nosotros, levante un clamor con nosotros, porque voy a orar por liberación de esas áreas. Padre, en el nombre de Jesús, tomo autoridad, Señor, como ministro y siervo tuyo, Señor. La autoridad que tú nos transferiste, Señor, en tu nombre. Venimos, Señor, expulsando, Señor, estas áreas del alma que han causado, Señor, tanto, Señor, daño en el ser humano, Señor. Oramos por liberación de los temores, Padre mío. Reprende ese espíritu de temor, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos por aquellos espíritus de desobligación, insensibilidad, que salga fuera, Señor, del alma, Señor. Oramos, Señor, para que salgan, Señor, Padre, el chisme, la murmuración de nuestra vida, Señor. En esta hora oramos también, Señor, por sanidad del alma, de la inmoralidad, Señor, de perdón para los pecados, por salvación, Señor. Oramos para que las enfermedades, las llagas, Señor, las heridas sanen en esa alma, Padre. Oramos en esta hora, Señor, por cada una de estas personas, Señor, para que tengan una identidad y un propósito, y oramos para que toda rebeldía sea atada y sea reprendida en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, para que venga el auxilio del cielo, Señor, para que venga la sanidad, Señor, sobre estas personitas que clamaron, que llamaron, Señor. Oramos para que tú hagas un milagro, Señor, sobrenatural. Creemos en el poder sanador. Oramos por Daniel, Señor, en esta hora, Señor, y te pedimos que seas tú, amado Dios, quien glorifique tu nombre, Señor, en cada persona. Si llamaron es porque creen, Señor. Si estamos aquí es porque creemos, amado Dios. Tú tienes el poder para sanar y liberar, Señor, esas almas, Señor. Y gracias te doy, te pido por los jóvenes en rebeldía, Señor, por los jóvenes desobligados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que tu nombre sea glorificado. Dios me los bendiga. Gracias.